Bien, señores, vamos a continuar tomando algunas llamadas en lo que esperamos ponernos en contacto con Karines Reyes, enfermera dominicana en Nueva York, además asambleísta, que vamos a compartir su experiencia en relación con esta situación de el COVID-19 en Nueva York. Parece que está en línea mientras... Ya la tenemos. Eury, confirma eso con Lea mientras está en línea, y ella tiene mucho mérito porque es asambleísta. Creo que desde enero 19 había dejado el hospital, pero ella dice en un momento de crisis, ¿qué se necesita? Personal de salud, y volvió a sus funciones como enfermera. Adelante con ella, Marilena, que está en línea. Ya está en línea, nos dice Lea. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien, bien, ustedes. Bien, al introducirle estábamos destacando el hecho de que creo que fue hasta enero del 2019 que estuvo trabajando como enfermera, pero ya se había dedicado a sus labores como asambleísta. Sin embargo, ante esta situación con el COVID-19, tiene ya un tiempo trabajando como enfermera de nuevo, de regreso en los hospitales. ¿Nos puede ampliar esto, por favor? Sí, correcto. Bueno, yo me postulé para la asamblea en el 2018, gané las elecciones en noviembre del 2018 y me juramentaron en enero del 2019, y desde ese entonces yo no trabajo en el hospital, pero ahora con el caso del coronavirus, particularmente en las comunidades que yo represento en el Bronx, que tenemos un instante tan alto de infección y una mortalidad muy alta también, habían hecho un llamado a profesionales de salud que volvieran a trabajar, ellos que estaban retirados, algunos que no estaban trabajando. Para mí fue una decisión que no me tomó mucho tiempo, porque yo en realidad siempre he amado la profesión de enfermería, y yo pienso que la mejor manera para yo servir a mi comunidad en este momento es en mi rol como profesional de salud, no tanto como legisladora. Y por eso volví al hospital. ¿Perdón? Sí, puede continuar. No, digo que por eso volví al hospital y ha sido una situación asombrante, algo que jamás en mi vida hubiese pensado que iba a experienciar. ¿Podría describirnos un poco de lo que usted vive en ese hospital, en esta situación? Sí, bueno, primero la cantidad de pacientes que estamos viendo, particularmente a finales de marzo, donde estábamos en el ápice de la infección, era asombrante. Si nosotros... Perdón, hay un sonido, teléfono, no sé sí. de dónde. Ya se fue. Adelante, sí. Continúe. Decía sorprendente la cantidad de personas. Decía que en marzo... Sí, a finales de marzo, donde vimos el ápice de la infección, donde habían el número de hospitalizaciones más altos, fue a finales de marzo, a principios de abril. Y para ese tiempo el gobernador del estado de Nueva York mandó a que todos los hospitales... Bueno, se escucha mal. No sé si será ella que tendrá el teléfono. ¿Dónde está este teléfono que está sonando ahí? Sí, porque cuando tú hablas no se escucha ese ruido. No, cuando ella entra se escucha el ruido. Sí. Vamos a tratar de nuevo. Si puede hablar, a ver si vuelve el ruido. En caso de que sea así, tendríamos que hacer la llamada de nuevo, porque es muy importante lo que usted dice y queremos escucharlo bien. Parece que se cayó la llamada. Karines. Okay. Bueno, estamos conversando. Parece que se cayó la llamada. Lea está tratando de conseguirla nuevamente. Sí. Enfermera que fue escogida como asambleísta y ahora con esta crisis ha regresado de manera voluntaria otra vez. Oye, qué interesante proceso, ¿eh? Ella deja de ser enfermera, pasa a ser congresista, pero la necesidad la lleva nuevamente a eso. Y debe ser algo, como ella decía, muy impactante para ella. Y sobre todo ver esa situación. Pero qué bueno que tiene esa actitud de servicio y de entrega por su gente. Ahí está ella. Julio, ahí está. Karines. Sí. Bueno, entonces nos describía la situación que estás viviendo en el hospital, pero por favor, para que nos resuma de nuevo esta parte. Bueno, el gobernador del estado de Nueva York había puso una orden ejecutiva a finales de marzo a que todos los hospitales subieran de capacidad un 50%.
Y a uno subir la capacidad en el hospital, eso quiere decir que nosotros teníamos pacientes en lugares donde no normalmente atendemos a pacientes. Entonces todas las salas que eran de espera, las salas de familiares, los pasillos, todo eso se volvieron espacios para atender pacientes porque la capacidad en realidad no existía. Y también nos dimos cuenta que los pacientes que estaban positivos con el COVID-19 descompensaban bastante rápido. O sea, una persona estaba bien ahora y te diría que a par de horas ya estaba en donde le faltaba la respiración y uno tenía que intervenir e intubarlo. Y bueno, los ventiladores en el hospital donde yo trabajo se acabaron el 27 de marzo. Ya nosotros estábamos usando ventiladores que eran portátiles, que nos habían traído de otras partes del estado o de otras partes del país. Llegamos a un punto donde hasta los medicamentos para sedar a los pacientes se estaban acabando. Las máquinas que usamos para regular esos medicamentos también no aparecían. Y las personas se estaban muriendo en una cantidad y tan rápido que uno se quedaba asombrado. O sea, no pasaba un turno donde uno no perdiera un paciente. No pasaba un turno donde uno no tuviera que intubar a un paciente. Usualmente, si tú tenías un paciente en un ventilador, tal vez uno en un piso o dos en un piso, en la sala de intensivo posiblemente 3 o 4, pero ahora lo que estábamos viendo era que en todos los pisos, en todas las unidades, habían 4, 5, 6, 7 pacientes ventilados. ¿Cuál es el nombre del hospital donde trabaja? La situación ha variado ya mucho favorablemente, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo trabajo en un hospital aquí en el Bronx, pero la realidad es que eso se estaba viendo en todos los hospitales en la ciudad de Nueva York. Sí. No solamente uno. Cuando hablaba pero el Bronx es uno de los focos. Cuando hablaba de esos pacientes que se descompensaban rápidamente de una manera sorprendente, explicaba, ¿era por la edad? ¿Era porque tenían otra condición de salud? ¿O por qué? Bueno, para una persona verse en esa posición tiene que tener otras condiciones médicas que hagan que su cuerpo la infección igual. Usualmente eran personas mayores, personas que tenían condiciones previas como problemas respiratorios, diabetes, el sistema inmuno comprometido, pero también vimos personas que eran jóvenes, o sea, 53 años, pues que de otra manera estaban bien, estaban sanos, y o sea, uno pensaba que cómo es posible que gente que de otra manera tienen aunque tuvieran condiciones previas, tenían condiciones que estaban controladas, una diabetes controlada, una hipertensión controlada, y no personas que eran, aunque sean un poquito subido de edad, no gente vieja, o sea, una persona de 60 años es una persona vieja. En un momento dado, algunos médicos advirtieron que quizás el COVID-19 podía afectar un mayor número de pacientes jóvenes en América Latina, en Estados Unidos, por el abuso por la cantidad de humo que llega a los pulmones de nuestros jóvenes, por uso de juca, uso de los cigarrillos, los dispositivos electrónicos con sustancias tóxicas para darle sabor y ese tipo de productos. ¿Ustedes han comprobado eso? Bueno, no se han hecho estudios para comprobar eso, para que haya una correlación a base de hechos, pero uno tiene que pensar que una persona que usa mucho la juca o que fuma o que usa estos tipos de cigarrillos tiene los pulmones comprometidos, que no van unos pulmones que no van a funcionar igual que una persona que no fume, y eso lo predispone a posiblemente no solamente contraer el virus, pero si lo contraen, los pulmones ya no van a poder funcionar igual como funcionarían si estuvieran Karines, más sanos. hablemos por favor un poquito de tu historia. ¿Tú naciste dónde? ¿Naciste aquí o naciste allá en Estados Unidos? ¿Y cómo yo nací en Los Minas. Te vas desarrollando? De Los Minas. Sí, yo nací en Los Minas, mi familia es de Los Minas. De Los Minas, ese es mi pueblo. ¿A qué edad llegaste entonces a Estados Unidos? Yo llegué aquí a los 6 años con mi mamá y he vivido mi vida entera
adulta aquí en los Estados Unidos. Hice mi carrera de enfermera, mi segunda carrera, porque yo primero estudié comunicación y luego nunca trabajé en ese campo. Siempre trabajé en un hospital. Yo trabajo en un hospital desde los 18 años y he hecho en muchas capacidades, pero decidí estudiar enfermería porque me gustaba y quería ser más útil y ayudar más. Y después que tuve mis hijos, volví a la universidad, estudié y me volví enfermera. Tengo ya 7 años trabajando como enfermera. Y entonces mi carrera política empezó por un trabajo que yo hacía con el sindicato de enfermeras, abogando por los pacientes y abogando por la profesión de enfermería aquí en la ciudad de Nueva York. Y cuando se abrió un puesto en mi comunidad, yo dije, ¿por qué no yo? Qué bueno, qué bueno. Qué bien, qué pues bien. Gracias Karine Reyes, que hemos tenido la oportunidad de compartir esta experiencia tan importante, interesante contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bien, señores, ya nosotros estamos en la parte... Qué bueno contar con dominicanos y dominicanas como ella, así que hacen tan buen trabajo donde están. Creo que no te entiendo. Así es, así es. Bueno, yo creo que con esa entrevista, señores, nosotros nos despedimos. No sé si a alguno de ustedes les queda alguna información importante, compartirla con la población. No, la gente Julio, que se quede en la casa, que obedezcan a las autoridades. Y por favor, Julio, que respeten a los miembros de la policía. Respeto mutuo, los policías también a los ciudadanos, pero a los dominicanos, esa gente anda haciendo su trabajo. A los dominicanos que siguen esperando su regreso en Nueva York, nosotros hoy intentamos una comunicación con el cónsul Carlos Castillo, que iba a hablar con nosotros, pero al mismo tiempo entonces le surgió una conferencia con el gobernador de la ciudad, y entonces mañana va a conversar con nosotros porque ahí va a tener un mayor nivel de información importante que compartir con nosotros. A propósito de eso, Julio, en un momento yo salí del programa porque estuve en la conferencia que dio el ministro de Salud Pública y le preguntaba precisamente sobre eso, porque había mucha inquietud en torno a la gente cuando viene, sobre todo ahora que el propio Estado está trayendo gente, dominicanos que han quedado en varios sitios. Y le decía que había cuál era la política para los que venían y que además habían quejas. Incluso el periódico El Caribe publicó algo hoy de personas que se quejaban porque no le decían lo que era o lo llevaban lo de la capital para Salcedo y una cosa así. Entonces le aclaró el ministro, primero, que todo el que viene de cualquier lado, especialmente de los sitios altamente con contagio, tienen que ir a cuarentena. Eso es por ley. Si vienen con algo que los registraron allá o que ya le hicieron la evaluación, lo que hacen es que van como quiera tienen que ir a cuarentena, pero dependiendo del caso que evalúen los médicos, salud pública, puede entonces dársele lo que fuera a su casa, pero también aislamiento. Pero todo el que viene del exterior, decía el ministro, tiene que ir a cuarentena, ya sea la cuarentena en los sitios donde están preparados, y dijo que todos los sitios pueden tener algunas situaciones en un momento, pero que en sentido general, los sitios donde están llevando a la gente tienen todas las condiciones hasta ahora, que no hay ninguno que no tenga esas condiciones. Está la oferta de los hoteles, algunos dueños de hoteles, María Elena, y esto lo digo porque hablaba con José, lo que es dueño de uno de los hoteles de Baní y de Asua. Son hoteles de pocas habitaciones, pero han estado dispuestos a ponerlo al servicio de las autoridades para estos servicios. Eso dijo él. Eso dijo él. Están evaluando. Y recordar, Julio, que todos necesitamos volver a producir económicamente como antes o mejor que antes. Todos. Esto es vital. Para hacer esto necesitamos quedarnos en la calle. Mantener el distanciamiento. Distanciamiento personal. Tal y como dijo el presidente Medina, porque y mascarilla. La curva todavía, Oli, déjame hablar, carajo. La curva todavía no ha logrado, no ha llegado a ese pico máximo. Entonces, es un sacrificio de 2 o 3 días para que dentro de poco, Dios mediante, podamos salir a trabajar. Por favor. Bueno, señores, gracias a todos. Amén, fuera. Amén. La noche